Hola alumnos, espero que estén muy bien. En este video vamos a ver un nuevo tema sobre literatura. Bueno, en realidad ya lo habíamos empezado un poco con la leyenda de San Jorge. Y bueno, va a consistir en realizar un apunte acerca de unos 4 conceptos básicos para entender o comenzar a hacer el ejercicio de la interpretación literaria. Entonces, primero vamos a una definición general. ¿Qué es interpretar? ¿De qué hablamos cuando interpretamos no solo literatura, sino cualquier forma de arte o incluso en términos más generales cualquier acción? Interpretar, su definición es que consiste en atribuir es darle, dotar a algo de un significado. ¿Qué es un significado ahora? Es una idea o concepto que se representa, ¿sí? Es decir, un objeto, interpretar, por ejemplo, una acción es dotarla de un significado, aportarle una idea que va más allá de lo evidente. En el caso de la literatura, interpretar quiere decir aportar un significado o significar a partir del lenguaje, porque la literatura es el arte que se genera a partir del lenguaje, que tiene como materia prima el lenguaje. Ahora, cuando hablamos de interpretación, pues no es una ciencia exacta, ¿no? En la que podamos, en la que haya fórmulas que nos lleven siempre a un resultado invariable, como podríamos hablar de las matemáticas, por ejemplo. Al hablar de interpretación literaria, tenemos que considerar que siempre hay una subjetividad y distintas perspectivas. Ahora, esta idea es muy diferente a la de pensar que una obra literaria puede ser interpretada como nosotros queramos, ¿sí? Y aquí les puse como un símbolo de advertencia porque hay que evitar el concepto de la sobreinterpretación o el sobreinterpretar algo, que quiere decir básicamente imponerle a una obra literaria significados. La interpretación tiene siempre que desprenderse de la obra literaria. Es decir, primero leo, observo y a partir de evidencias, de lo que yo haya encontrado, de lo que yo haya leído, formulo una interpretación. Y no al revés, no le quiero imponer mi propio significado a la obra literaria. Entonces sí hay subjetividad, pero tampoco podemos inventar lo que sea. Va a haber ciertos elementos que vamos a ver a continuación que nos dan indicios, pistas acerca de cómo podemos interpretar un cuento, una novela, un poema, cualquier producto literario que se les ocurra. Entonces, el primer concepto y el más importante de todos, el más general que va a abarcar a los otros, es el del tema. ¿Qué es un tema? Bueno, cuando nos preguntamos qué es un tema, la pregunta que nos surge es ¿de qué trata algo? Ahora, ojo, aquí hay que hacer una distinción importante, porque el tema no es lo mismo que la trama, es decir, lo que ocurre. Si nos preguntan de qué trata, podemos decir, pues cuenta la historia de una niña que tal y tal y tal, pero ojo, ese no es el tema. El tema no es lo que pasa en una historia, por ejemplo. El tema es una idea, es un concepto más abstracto. Consiste en la idea principal que se explora en una obra literaria. Si hablamos, por ejemplo, de una novela, el tema sería la idea que se desprende a partir de la historia que construyen ciertos personajes. Entonces, hay diferentes temas. Los temas pueden ser mensajes muy simples. Pensemos en las fábulas o incluso en algunos mitos, ¿no? En narraciones breves que van a tener un mensaje muy simple como tema. Pero también, y en la mayoría de los casos, vamos a hablar de una exploración más profunda sobre aspectos sociales o humanos, mucho más generales, ¿no? Y quizás que no es tan obvio o no es tan sencillo ponerlos en un solo o un par de palabras y hay que desarrollarlos más. En general, en la literatura, como en muchas otras expresiones artísticas, el tema o aquello en términos generales que se explora, ¿no? Que se pretende, pues no solo explorar, sino representar, cuestionar incluso, es la idea de la naturaleza humana.
qué es lo que nos hace humanos, ¿no? Y bueno, a partir de esta idea vamos a ver ahora distintos ejemplos de temas. Pero antes que eso, pausen el video para poder copiar la información que hasta ahora les he dado. Ok, bueno, entonces vamos a ver distintos temas comunes en la literatura. Ojo, no son los únicos que hay. Hay tantos temas como obras literarias, ¿no? Depende de qué tan específicos seamos, pero estos son algunos de los más comunes o que más se repiten. El primero es el tema del bien contra el mal. Que por cierto, estas imágenes ustedes no las tienen que copiar, pero si quieren, mientras hacen el apunte, escriban los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí sería San Jorge y el dragón. Pueden escribir el nombre de los ejemplos que voy a ir dando. Este sería El Señor de los Anillos. Pero ustedes no tienen que tener las imágenes, son meramente decorativas y para propósitos ilustrativos del video. Ok, bueno, entonces el bien contra el mal. Este es uno de los temas clave, base que vamos a encontrar en muchísimas obras literarias. Entonces, nosotros recientemente leímos un ejemplo de este tipo de confrontación que muchas veces se simboliza a partir de personajes. Entonces, recordemos la historia de la leyenda de San Jorge y el dragón, donde este caballero andante con la cruz, ¿no? Y con su escudo logra vencer a un dragón que amenazaba a una ciudad, un poblado con comérselos, y entonces la princesa es sacrificada, ¿no? O puesta como ofrenda para este dragón. Entonces, claramente aquí las fuerzas representadas, el mal sería el dragón, el bien sería San Jorge, y bueno, ya vimos que además tiene muchísimos símbolos cristianos, ¿no? La cruz en su escudo, bueno, en este caso lo ponen como en su armadura, pero esa cruz que refleja una luz, ¿no? Y que le ayuda a vencer al dragón, que representa lo maligno, lo demoníaco, lo diabólico, etcétera. Otra obra literaria en la que podemos ver este juego de fuerzas es en El Señor de los Anillos, bueno, la Comunidad del Anillo, pero también las otras partes de la saga. Bueno, quizás algunos de ustedes están familiarizados con las obras, otros no, pero bueno, básicamente es este universo en el que hay hay fuerzas, ¿no? Una fuerza del bien y una fuerza del mal que se representan por distintos personajes, un poco similar a Star Wars, quizás les suena más a otros para que puedan contrastar, pero bueno, pues sí, toda la historia se explica con esta lucha contra un mal, ¿no? Que aquí les puse esta escena en la que podemos ver a estas criaturas sin caras que representan el mal, ¿no? Y la comunidad del anillo, o sea, los que están encomendados a destruir ese anillo, que el anillo es un poco un símbolo del mal o del poder, de la ambición, quieren destruirlo para evitar que el mal se apodere del mundo, ¿no? Bueno, entonces estos son dos obras literarias o quizás más para algo que le puede sonar a muchos más. Es Harry Potter, por ejemplo. Obviamente Voldemort representa el mal y Hogwarts y bueno, específicamente Dumbledore o Harry, ¿no? Representan el bien, Harry y sus amigos. Muy bien. Otro tema muy común en la literatura es el del amor. Ahora, el amor puede ser como la imagen típica que tenemos, una pareja, el romance, pero también se puede expresar en otros esquemas, por ejemplo, la familia o la amistad. Entonces, bueno, aquí yo les puse dos ejemplos muy típicos de la literatura en las que se habla del amor. Romeo y Julieta, ¿no? Que además es el tópico del amor prohibido. Los Romeo y Julieta pertenecen a familias que son enemigas, entonces ellos no podrían estar juntos, pero bueno, la pasión que sienten el uno por el otro es una fuerza mayor que no les puede obligar a estar separados y entonces
Pues bueno, claramente el gran tema que explora Shakespeare a partir de Romeo y Julieta es el del amor. Entonces, para que pongan el ejemplo, escriban Romeo y Julieta de Shakespeare. Ahora, otro ejemplo es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Aquí no es un amor tan apasionado como en Romeo y Julieta, ¿no? Es otra forma de amor, otra forma de exploración del amor, y también se exploran otros temas como eh, la sociedad inglesa de esa época, ¿no? Y si hablamos de amistad, por ejemplo, también podemos hablar del Señor de los Anillos. Es otro, el tema principal sería el bien contra el mal, ¿no? Pero un tema que también se desprende es el de la amistad, porque tenemos a los hobbits, ¿no? A Bilbo, no a Bilbo, a Frodo Baggins y a Sam, que son grandes amigos, entonces también se desarrolla ese tema. Bueno, si quieren copien. Bien versus mal, amor. Bueno, y un último tema que vamos a explorar es el de la madurez, que, bueno, le puse madurez a falta de un término mejor. En alemán, por ejemplo, existe el término Bildungsroman, se refiere a las novelas que tratan acerca del crecimiento de una persona. Comúnmente se trata de un joven, un niño o un adolescente, mujer o hombre, que a partir de una experiencia que tienen en la vida, crecen, ¿no? Se transforman. En inglés se le conoce como coming of age a este tema. Les puse porque no sé, quizás ustedes también lo leyeron en primaria, en el colegio. Se llama Casi Medio Año y bueno, es la historia de un joven pues también a punto de ser adolescente, ¿no? Que cuenta pues lo que le ocurre, no hay mayor conflicto más allá de que él está creciendo y se tiene que enfrentar a ciertas situaciones en su vida. O bueno, ahora que está muy de moda por la película, la novela de Louise May Alcott, que es Little Women o Mujercitas, que también trata de la historia de estas hermanas que se enfrentan como a los desafíos que implica crecer, además siendo mujer en un cierto contexto social, de época, etc. Muy bien, entonces si quieren copien la información, los ejemplos. Ahora, hay otro tipo de temas, por ejemplo, podemos hablar del tema de la venganza, el tema de la redención, y también hay temas como mucho más específicos que se desprenden de otras obras literarias. Estos son como temas muy típicos, ¿no? Que podemos encontrar en muchos ejemplos, pero no todas las obras literarias caen como dentro de estos esquemas tan típicos. Pero algo importante es que además puede haber mezcla, ¿no? Que un tema principal sea el amor no quiere decir que no pueda aparecer también estos otros dos temas o cualquier otro tema que se les ocurra. Y además hay subtemas, es decir, que una obra literaria abarque como un tema en general, no implica que no tenga otros subtemas, temas menores, quizás tratados con menor profundidad, pero que igual están presentes y que contribuyen al otro tema más general. Bueno, ahora habiendo visto tema, vamos a ver elementos en una obra literaria que ayudan a construir o que apuntan hacia este tema. El tema es lo que engloba todo, lo general. Y ahora vamos a ver elementos específicos. Entonces, el primero sería la figura del símbolo, que hablamos cuando... ¿A qué nos referimos al hablar de símbolos en la literatura? Entonces, la definición es muy amplia. Los símbolos son objetos, pueden ser objetos, seres humanos, animales o acciones también, que representan una idea o concepto. Entonces partimos de lo concreto, de algo más palpable, a lo abstracto, una idea más general. Vamos a ver ejemplos. La corona, ¿no? En una obra literaria puede aparecer el símbolo de la corona una y otra vez. Y si bien va a tener esa dimensión como del objeto físico, la corona que se pone un gobernante en la cabeza, la corona no es nada más un adorno, ¿no? Sino que tiene un simbolismo, apunta hacia una idea más abstracta, un concepto que es el del poder y el del gobierno sobre algo. ¿Sí? Esto sí, ustedes, si quieren, no con tantos colores como ustedes quieran, pero sí
hagan el dibujo de la corona y pongan poder, porque quiero que se entienda esto, ¿no? Del objeto, de lo concreto, a la idea abstracta o más general. Ahora veamos otro ejemplo, que es el de San Jorge y el dragón, ¿no? El escudo con la cruz en medio y no es nada más ese objeto, ¿no? Además, muy literalmente los escudos brindan protección. Entonces, si ampliamos esa lectura del escudo como símbolo de protección, podemos hablar de que el escudo simboliza la fuerza, la valentía y el bien, la protección de Dios, ¿no? En este caso, Dios protegiendo y dándole valentía a aquellos que están dispuestos a luchar contra lo maligno en el mundo. Bueno, les doy pausa en el video y les doy tiempo para copiar y hacer sus dibujos. Muy bien. Después también tenemos los tópicos que se relacionan, ¿eh? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre símbolo y tópico? El tópico, básicamente los tópicos son símbolos, pero tienen su propia forma de operar y es que se repiten una y otra vez dentro de una obra. Entonces es un elemento que adquiere valor simbólico al repetirse en una obra. Puede ser una imagen, un objeto que se repite muchas veces, una acción o una frase. Entonces, bueno, aquí yo les puse una imagen de la que será nuestra siguiente lectura literaria, que es la Odisea. Y entonces la idea de tópico va a ser muy importante en la Odisea, porque al ser una obra compleja con muchos personajes, hay que comprender cuál es la función de estos elementos tan diversos y múltiples. Por ejemplo, vamos a ver que un tópico recurrente en la Odisea, algo que pasa muchas veces, es la presencia de ciertos dioses. Por ejemplo, la diosa Atenea, que ayuda varias veces a Odiseo al hacerlo reflexionar o guiándolo a través de la sabiduría, porque Atenea era la diosa de la sabiduría, ¿no? O, por ejemplo, en la novela de El Padrino, la historia sobre este jefe de la mafia siciliana en Nueva York, aparecen muchas veces las naranjas, siempre como relacionado con el tema de la muerte. Entonces, lo que está haciendo el autor de esa novela al poner una y otra vez a las naranjas en relación al tema de la muerte es volver a las naranjas un tópico de muerte, que es un símbolo de la muerte con ciertas implicaciones, ¿no? Porque las naranjas son una fruta típica de Sicilia, por ejemplo. Entonces, esa es una forma de entender la parte de los tópicos. Volviendo a la Odisea, otro tópico que vamos a ver nosotros es el de las comidas. Odiseo y su tripulación varias veces se tienen que enfrentar a desafíos que tienen que ver con la comida, con sacrificar o no, por ejemplo, un ganado. Entonces tiene que ver, la comida se acaba relacionando con los castigos, con la disciplina, etcétera. Entonces, bueno, pausen el video y copien esta información sobre tópicos. Si quieren, pongan como de ejemplo Odisea. Vamos a poner ejemplo. La Odisea. Y la aparición dioses o el ganado, la figura del ganado. La desobediencia también, ¿no? Ciertas acciones se pueden volver un tópico porque una y otra vez ocurren y nos dan pistas acerca de precisamente el tema, nos dan pistas acerca de cómo interpretar la obra literaria y de qué elementos nos pueden servir a interpretarlo, a anclarlo, a dar pruebas o símbolos de esos temas generales. Y por último, vamos a hablar de los arquetipos, que ese ya le habíamos dedicado un poco de tiempo. La definición sería que es un patrón. Patrón implica una repetición ejemplar. Ejemplar en el sentido de ejemplo, ¿no? Es decir, típico. Y en literatura vamos a hablar sobre todo de arquetipos de personajes. También se puede hablar de arquetipos de situaciones, ¿no? Por ejemplo, el arquetipo del amor prohibido de Romeo y Julieta, que se repite en muchas otras historias, pero vamos a hablar específicamente de personajes. Y hay varios tipos de arquetipos. Por ejemplo, uno que nosotros conocemos mucho y que veremos precisamente en la Odisea, Odiseo o Ulises, es el héroe. Entonces, el héroe siempre tiene una serie de características
que nos permiten identificarlo como héroe. Otro tipo de personaje arquetípico que vamos a encontrar muchas veces es el inocente. Esta persona que sea hombre o mujer puede personificar, simbolizar pues estas criaturas que se enfrentan con ingenuidad al mundo, ¿no? Y que aprenden a partir de su experiencia o de su confrontamiento con el mundo. También otro arquetipo es el del cuidador. Pensemos en Mary Poppins, no sé si han visto la película. Son estos personajes que se ocupan de otros, ¿no? Que dan amor a otros. Y también tenemos a los sabios. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos está lleno de estos arquetipos, ¿no? El sabio sería... bueno, en este momento se me olvida el nombre, pero en Harry Potter, por ejemplo, el sabio sería Dumbledore, ¿no? Es muy típico. Gandalf, ¿no? Y de hecho Gandalf y Dumbledore se parecen mucho, como estos dos sabios con barbas canosas muy largas. La barba es un símbolo como de esa sabiduría, ¿no? El tiempo que ha pasado, las canas, la vejez, porque la vejez aporta sabiduría, etc. Y ya, bueno, entonces para no hacer muy largo el video, páusenlo, copien esta parte y eso sería todo por este video. En las siguientes clases vamos a ver cómo podemos aplicar estos conceptos a las obras literarias que leemos de ahora, que leeremos de ahora en adelante. Bueno, adiós.